Veo una imagen acá que dice que no te pase como el Guasón y te abandone el sistema. Lamentable imagen de estos paros que realizaron con el PCNT con motivo de robarnos la plata. Paralizan el país, lo trancan para plantear un plebiscito que nos va a robar la seguridad jurídica, nos va a robar el derecho de propiedad, nos va a robar al sistema financiero que está trabajando como corresponde, nos roba el rango inversor. Y habría que decirle a estos burros que el Guasón de Joker en el cómic original no lo abandonó el sistema. El Joker tiene que ver con un sicario de la mafia, que dejaba esa carta, precisamente el Joker, como marcada la persona que iba a matar, y es el que va a asesinar a los padres de quien se va a convertir en Batman. Pero en verdad es un sicario mafioso, porque ese cómic alude a los grupos mafiosos de Nueva York en aquella época, dado que la mafia, el concepto mafia y la terminología mafia es acuñado en los Estados Unidos por descendientes de italianos que se organizaban de acuerdo a las ancestrales organizaciones de mafias, que no se llamaban así, de organizaciones de crimen organizado y muchas de ellas ultranacionalistas, como por ejemplo la 'Ndrangheta, la Camorra, la Cosa Nostra, que no se autoconcebían como mafias. El término mafia nace en Nueva York y ese Joker, ese Guasón, tiene que ver con todo eso. Por lo tanto, no lo abandonó ningún sistema. Estaba dentro de un sistema mafioso que luchaba contra el otro sistema. ¿Cómo hacen ustedes, los comunistas, que luchan contra este sistema de república democrática, contra el sistema de capitales, contra el sistema capitalista, desde la vieja retórica ya bolchevique? Contra el sistema capitalista financiero, como el que pregona y pregona con esa matraca bullanguera el doctor Gustavo Salle, y así todos los comunistas para llevarnos a la ruina total en un solo día. En un solo día Uruguay puede caer en la ruina total en un punto sin retorno respecto a nuestra seguridad jurídica, a lo que hace a la protección de todos nuestros derechos, a la confianza en el exterior y a que sea un país estimulador y apetecible para la inversión. Si ese plebiscito del PICNT el 27 sale aprobado, bueno, muchos tendrán que emigrar. Olvídense de un Uruguay de libertades, no estoy exagerando. Es realmente violar, romper, desestructurar el orden jurídico de garantías en materia de propiedad privada y de legítima actividad, inclusive empresarial, privada, comercial, porque viola los principios más básicos de un Estado de Derecho y de un orden jurídico de garantías, como lo es la seguridad jurídica de los derechos adquiridos, de los derechos ya generados, de los derechos de propiedad, como en este caso, todos los derechos de propiedad generados bajo el pilar individual de la capitalización de los ahorros y la propiedad generada por el núcleo de empresas que trabajan en derredor de esa generación de capitales a través de ese sistema muy venturoso, un sistema de producción de capital, de generación de capital, como lo es el sistema de la capitalización de los ahorros. Echaría por tierra al orden jurídico uruguayo. Por primera vez, el orden jurídico uruguayo dejaría de existir como un todo organizado que brinde garantías. Y como los derechos fundamentales, los derechos universales, subjetivos, que formula la Constitución como la razón de ser de nuestro Estado, es decir, el elenco de los derechos del artículo 7, el derecho que tenemos todos los habitantes de la República a ser protegidos en el goce de la vida, el honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad, esos derechos como derechos universales inviolables plantean eso, la indivisibilidad de esos derechos. Y este plebiscito lo que plantea es absolutamente lo contrario, que es desconocer el derecho de propiedad que se generó a través de 28 años por el régimen de la capitalización de los ahorros, que es un régimen jurídico de propiedad privada. Y a su vez desconocería retroactivamente no solo esos derechos generados de los ahorristas, sino también el derecho de propiedad y la actividad
lícita, empresarial, profesional, de las empresas que operan en el Uruguay en función de esos servicios de administración de los fondos de recursos capitalizables y de las empresas que han nacido, que han tomado, digamos, vida a raíz de esa multiplicación de capitales, de ese capital colectivo. Hay un grupo de uruguayos, digamos, de personalidades, de referentes, de académicos, de intelectuales, de periodistas, de empresarios que manifiestan una campaña contra el plebiscito del PIT-CNT. Manifiestan una campaña contra este plebiscito. Vamos a ver si encontramos por acá la lista de personalidades que precisamente asumiendo la sensatez que corresponde, digamos, planteándose a la altura de las circunstancias históricas determinantes en esta encrucijada entre los uruguayos de un país democrático y republicano, un país de libertades y de seguridad jurídica en todo este contexto de los derechos de propiedad, de los derechos económicos, de los derechos financieros, del derecho a la seguridad jurídica propiamente, bueno, manifiestan estar en contra de esta encrucijada que nos plantean los comunistas organizados, que ahí sí, si se da esa inseguridad jurídica, ahí sí se va a dar la inseguridad alimentaria, que ellos tanto mienten en su pregón mentiroso, se va a dar la inseguridad económica, la inseguridad laboral, la inseguridad social, por supuesto, ni que hablar, la inseguridad pública y la inseguridad alimentaria, como consecuencia de el derrumbe del país viable, del país económica y financieramente viable. Hay académicos y figuras públicas que firman precisamente una especie de documento público contra este atentado terrorista contra la Constitución de la República. Académicos y figuras del ámbito público firman convocatoria contra el plebiscito previsional y aparecen Fernández Feingold, Garcé, por ejemplo, Petit, La Sida, y están entre los firmantes de una declaración contra la papeleta por el sí, que de aprobarse haría imposible avanzar en cambios y reformas imprescindibles que el Uruguay necesita, como las propias que manifestaba la especialista de la FAO, por ejemplo, los desafíos que Uruguay aún tiene en materia de inseguridad alimentaria, que es un flagelo mundial, es un fenómeno mundial y muy radicado, fuertemente radicado, lamentablemente, en toda América Latina y el Caribe. Pero un mundo de desafíos, de posibilidades para avanzar como país se caerían, estrepitosamente caería todo en un solo día. En un día determinaríamos el infortunio económico, social, financiero, jurídico del Uruguay por 40 años. Casi 700 personas han firmado la declaración contra la papeleta por el sí. Esta declaración sería bueno que se hubiera instrumentado como un recurso de apelación contra la Corte Electoral que se pueda hacer, ¿no? Casi 700 personas han firmado la declaración contra la papeleta, un grupo de personas, entre ellos académicos y algunas figuras del ámbito público. Bueno, por suerte aparecieron, yo reclamaba, ¿se acuerdan que reclamaba? ¿Qué pasa con los académicos? ¿Qué pasa con los periodistas? ¿Qué pasa con los referentes sociales del Uruguay, con intelectuales? ¿Dónde están? Bueno, aparecieron este grupo por lo menos, tendrían que aparecer más. Bueno, firmaron una declaración donde convocan a no votar el plebiscito de reforma constitucional de la seguridad social, en el entendido de que, de aprobarse, haría imposible avanzar en cambios y reformas imprescindibles que el Uruguay necesita, en especial para los sectores más débiles y postergados. Eso por los que vos llorás, Pepe Vázquez. Quién sabe cuánto cobraste por esa publicidad bizarra, ¿no? Y lo que atrasaría la agenda de temas ineludibles para aumentar el desarrollo humano del país. Todos los proyectos que hay, inclusive de inversión, como el proyecto Google, como el proyecto de Microsoft, como el proyecto de una red universitaria que descentralice la enseñanza a través de un proyecto de universidad virtual y atraer capitales para crear campus, por ejemplo, de investigación tecnológica, polos de desarrollo tecnológico. Hay que darle valor agregado a nuestra materia prima, a los 9 commodities de los cuales vivimos, y no podemos seguir pensando solo en eso, pero los economistas del Frente Amplio, los economistas comunistas,
se conforman con un modelo primarizado de la economía, como pasó en Cuba, un modelo incluso establecido a través de cooperativas diseñadas por el Poder Ejecutivo, cooperativas de producción a nivel nacional, y por eso te hablan de la nacionalización de la producción, la nacionalización de las empresas, la nacionalización de la banca, que en verdad es estatizar el modelo económico a través de los amplios poderes que le dan a un poder ejecutivo que concentra el poder político de toma de decisiones e inclusive de coercibilidad para desarrollar un modelo estatal, ¿m? De apropiación colectiva, y empiezan por acá, empiezan por un proceso confiscatorio ya directamente desde la Constitución. Está en camino, evidentemente, el proyecto del Foro de San Pablo, ese proyecto que vino a preguntar el periodista español que fue escrachado y violentado. Inclusive desde Eduardo Preve fue escrachado incluso en su paraje, en el lugar en el cual estaba habitando, en el hotel. Mencionaron todos los datos personales de su hotel, el lugar, el coche en el que andaba. Es decir, una actividad absolutamente mafiosa o cuasi mafiosa que no corresponde a un periodista. No corresponde que un periodista esté escrachando a otro y dando todos los datos personales de un colega que simplemente vino a cumplir con su actividad periodística y preguntó cosas concretas como Foro de San Pablo o Foro de Sao Paulo, como lo dice en el correcto portugués, porque está en portugués, en verdad, la acuñación terminológica de esta institución marxista-leninista, de esta internacional comunista fundada en 1990. Bueno, Foro de Sao Paulo en el vínculo estricto, directo con el Frente Amplio y las políticas que llevarían a cabo, que son todas estas. Más impuestos, como están diciendo, incorporar más impuestos, más presupuesto, más burocracia, creación de ministerios. Inclusive hay que leer los disparates que dice O'Donnell en una nota extensa publicada en el semanario La Mañana. Se las recomiendo. La vamos a traer la semana que viene. Bueno, entre los firmantes están, por ejemplo, el expresidente de la República, Colorado, Hugo Fernández Feingold, el dirigente blanco Alfredo Liu, el politólogo Adolfo Garcé, bien por Adolfo Garcé. Bueno, un hombre moderado, que en este caso, bueno, le va a ensayo la sensatez de un académico que con responsabilidad ciudadana y oriental también manifiesta estar en contra de esta aberración plebiscitaria. La comunicadora Virginia Arlington, el ex director nacional de Cultura Luis Mardones, el comisionado parlamentario penitenciario el doctor Juan Miguel Petit, el escritor Gonzalo Pérez del Castillo, el presidente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa Javier Lacida, los historiadores, José Rila, un eminente historiador uruguayo, José Rila, no porque esté apoyando esto, es un connotado historiador, y Fernando López de Alessandro, los economistas Álvaro Forteza y Marcel Bayán, y nada más, no hay más economistas. ¿Y los otros economistas qué pasó? ¿No firman esto? ¿Y Caumont, que antes salía acá en el programa, no aparece? ¿Y otros economistas no firman? ¿Y los economistas del Frente Amplio que dicen estar en contra de todo esto, no firman este comunicado? En un listado de 55 personas al que accedió búsqueda, hay votantes del Frente Amplio y de los partidos Nacional, Colorado, Independiente. Sí, pero faltan más, faltan muchos más. Bueno, Factum publica que cae el respaldo de los plebiscitos, esperemos siga cayendo, ¿no? Especialmente el del PIT-CNT, que siga cayendo, porque le va la vida al país con todo esto, ¿eh? Le va la vida. Uruguay enfrenta este mes un plebiscito crítico sobre la propuesta de reducir la edad de jubilación, una decisión que podría afectar significativamente las finanzas públicas y alterar el sistema privado de pensiones, generando así preocupación entre los inversores. Claro, porque al sistema privado de pensiones, es decir, al sistema privado de capitalización de los ahorros, este plebiscito plantea derogarlo con efecto retroactivo, desconociendo todos los derechos de propiedad que se generaron bajo el régimen de la seguridad social, y a su vez legislando desde la Constitución cuando no corresponde jurídicamente. No tiene valor jurídico legislar la seguridad social por la vía directa desde el cuerpo electoral para introducir una disposición legislativa en la Constitución. Todo esto en su conjunto, violando groseramente el derecho de propiedad, genera, bueno, una enorme inseguridad e inestabilidad institucional que haría caer la confianza de los inversores y las consultoras internacionales que manejan rangos muy precisos
de estabilidad jurídica, de estabilidad institucional para dar rango inversor y, por supuesto, de un proceso económico como el nuestro que se ha robustecido mucho por todos los datos que hoy manejamos, bueno, caería estrepitosamente porque este plebiscito derrumba todo el orden jurídico uruguayo, tira abajo las reglas de juego. Y esto es lo que firman los connotados académicos, intelectuales y mediáticos del Uruguay. 700, tendrían que ser por lo menos 7000 en vez de 700, ¿no? Pero siempre nos quedamos cortos los uruguayos. Bueno, lamentable, lamentable. Hay, respecto a este tema, un artículo que yo les comentaba sumamente interesante, no solo interesante, pertinente, publicado en Libertas, en nuestro propio portal digital. Ahí está la dirección, libertas.uy. Ustedes se dan cuenta de estos detalles, ¿no? Libertas.uy es la dirección de nuestro portal digital, de nuestra fundación liberal, Libertas Uruguay, la primera fundación liberal de la República Oriental del Uruguay, cuya vocación, cuya finalidad, cuya deontología, mirá todo lo que te voy agregando, parezco Yelsa, cuya misión, visión, es la defensa, la propuesta, el análisis, la difusión y la tarea constante de la defensa de los valores republicanos democráticos, de los principios jurídico-constitucionales y políticos de la convivencia pacífica en libertad, de acuerdo a los principios de nuestra Constitución, principios jurídicos. Elecciones en Uruguay, un artículo excelente publicado en Libertas, dice 27 de octubre del 2024, un escenario crucial y abierto como cómo nos ven la prensa y las agencias internacionales de noticias. Muy completo informe, por ejemplo, punto uno, escenario político y candidatos principales, y tenés acá los datos estadísticos y los últimos datos de las encuestas, quiénes son los que están con chance de ser presidente y vicepresidente. Segundo punto, rol decisivo de los indecisos y las alianzas políticas. Este es un tema crucial, ¿no? Las alianzas políticas que se puedan dar según el resultado electoral final, según esa combinación de mayorías en la primera vuelta. Bueno, el régimen de las alianzas políticas. Tercer punto, tema clave en la campaña electoral, que es precisamente el tema de la seguridad. Pero acá el tema de la seguridad jurídica. Tiene mucho que ver con este factor determinante que va a ser el resultado del plebiscito del PCNT. El empleo y la economía, mucho que ver con ese factor determinante del resultado del plebiscito del PCNT, que ahí sí, si sale aprobado, van a generar hambre. Ahí sí, Pepe Vázquez, Mujica, Orsi, Carolina Cose, Fernando Pereira, ahí sí van a generar hambre. Inmediatamente se va a empezar a dar un deterioro de la situación económica del Uruguay, de financiación, se van las empresas, las que iban a venir no vienen, las que van a invertir no van a invertir, obviamente, porque las señales son espantosas, pésimas. Queda claro que tendría poder político, asume una enorme centralidad política el PCNT, como la fuerza política comunista que hace lo que quiere en el país. Hasta incluso plantear un atentado de lesa nación sin que nadie diga nada. Cuatro, impacto internacional y seguimiento. Claro, el impacto Uruguay es mucho más importante de lo que pensamos en los resultados políticos, en la dirección política que asume el Estado uruguayo, porque está considerado en el contexto internacional como un Estado, una nación que tiene un enorme tesoro, inspirador de muchas, que es la estabilidad jurídica y la estabilidad institucional como consecuencia. Es un país respetuoso de los principios constitucionales, respetuoso de las leyes constitucionales, respetuoso de los acuerdos, de los contratos, de la estabilidad jurídica de las personas y de las empresas. De la estabilidad jurídica, te repito, de las personas y de las empresas. Del resguardo y protección jurídica de todos los derechos que han generado en nuestro país. Es mucho más importante esta elección que solo los efectos que pueda provocar hacia la interna, a pesar de que somos un país pequeño en población y en dimensión territorial, sobre todo en población. Si tuviéramos una población importante, de 30 a 40 millones de habitantes, la dimensión territorial no te creas que es tan pequeña, es pequeña al lado de dos colosos como Argentina y Brasil. Cinco, posibilidades en la segunda vuelta y desafíos postelectorales. Estas elecciones en Uruguay representan un momento crítico para el país, sin duda.
con el potencial de redefinir su dirección política y económica, se dice en uno de los repetibles o de los entrecomillados de este artículo extenso, muy interesante. La alta participación esperada, las alianzas entre partidos y el peso de los indecisos hacen que los resultados sean difíciles de predecir. Con una ciudadanía comprometida a través del voto obligatorio y un escenario político fragmentado, el 27 de octubre marcará el inicio de una nueva etapa con retos significativos por delante. Después aparece otro subcapítulo que es proyección regional de las elecciones uruguayas del 27 de octubre del 2024. Punto 1, impacto en la integración regional y Mercosur. Punto 2, polarización y cambios en las alianzas regionales. Va a determinar qué alianzas va a ser Uruguay, lo que yo siempre les comento, qué alianzas va a ser, qué geopolítica va a tener Uruguay en cuanto a alianzas regionales e internacionales, según el signo político del resultado electoral. No es lo mismo que gane el Frente Amplio a que gane la coalición de gobierno. No es lo mismo que sea desaprobado el plebiscito del PCNT a que sea aprobado. 3, influencias económicas en el entorno regional, por supuesto. 4, relevancia del contexto social y nuevas demandas ciudadanas. Las elecciones del 27 de octubre en Uruguay no solo definirán el futuro del país a nivel interno, sino que tendrán un efecto importante en la región. La orientación del nuevo gobierno impactará en la estrategia dentro del Mercosur, las alianzas bilaterales y la integración regional en un momento clave para América Latina. Por ello, varios actores internacionales están atentos al desenlace, conscientes de que Uruguay podría consolidarse como un modelo de estabilidad institucional, de estabilidad jurídica en este enorme contexto económico, financiero, de inversiones, de un contexto también tributario, que ha descendido la carga tributaria, que va bajando la presión tributaria. Tomó un buen cauce, un buen sendero Uruguay, y es insólito que todo este trabajo económico, financiero, institucional, consolidando, digamos que la expectativa internacional, consolidando la confianza internacional en Uruguay, en un solo día se caiga, todo de golpe. Repercusiones en el comercio regional, ni que hablar. Bueno, un artículo realmente muy, muy interesante. Uruguay y la apertura comercial hacia China. Si el Partido Nacional continúa en el poder es una cosa, en caso de que Frente Amplio retome el gobierno es otra, el impacto económico de la relación con China, inclusive, los dilemas y los desafíos dentro del Mercosur. Se plantea acá que, por ejemplo, el Frente Amplio responde a la relación con Venezuela, Nicaragua y los países con gobiernos alineados al Foro de Sao Paulo. Este subcapítulo es muy importante. Ingresen a libertas.uy y lean este artículo extenso que hace un análisis minucioso, punto por punto, de los alcances políticos, geopolíticos, regionales que tienen estas elecciones uruguayas en este año 2024. Muy importante este artículo de Libertas, libertas.uy. Todo lo que dice este artículo está en consonancia con la línea editorial del programa y está en consonancia con esa firma de las 700 personas que proponen no apoyar el plebiscito del PCNT, que proponen el riesgo enorme, la inestabilidad que generaría la aprobación de ese plebiscito. La relación con Venezuela, Nicaragua y los países con gobiernos alineados al Foro de Sao Paulo, eso representa el Frente Amplio. En las próximas elecciones de Uruguay el 27 de octubre del 2024, se prevé que el resultado influirá en sus relaciones diplomáticas con gobiernos alineados al Foro de Sao Paulo, como Venezuela, Nicaragua y Cuba. Hoy Uruguay es uno de los principales países que cuestiona y, por supuesto, plantea la condena de las elecciones fraudulentas de Maduro. Te recomiendo este artículo sumamente importante, publicado en libertas.uy.